¿Estás grabando? Amor, amor, si des esto, cuando vuelva quiero casarme contigo. En verdad te amo. Era la mañana del 26 de diciembre de 2012. En un pequeño vecindario de Illinois, el silencio de las fiestas fue interrumpido por una llamada angustiada al 911. Un hombre había sido hallado sin vida en el interior de su hogar. Su nombre era Tyler Siegel, un veterano condecorado de la guerra de Irak. Tenía apenas 30 años. El cuerpo de Tyler fue encontrado por su madre, Becky Siegel. Había ido a revisar cómo estaba su hijo después de Navidad. Lo que encontró fue devastador. Tyler no respondía y en la habitación se percibía un fuerte olor a alcohol. El informe preliminar no mostraba signos de violencia, pero algo en el ambiente, algo que no encajaba del todo, dejaba una sensación difícil de ignorar. No estaba bien. Él intentaba seguir, pero había días en que simplemente se apagaba. Lo notabas en sus ojos, no eran los del mismo chico que se fue a la guerra. Los médicos forenses determinaron que Tyler había fallecido por una mezcla de alcohol y morfina, y aunque la causa oficial fue suicidio accidental, el entorno íntimo del joven comenzó a cuestionarse si realmente había sido un accidente o un grito final de auxilio. Tyler Siegel no era un hombre común. A sus 24 años ya había vivido más tragedias que la mayoría en toda una vida. En diciembre de 2004, mientras cumplía una misión en Irak como sargento del Cuerpo de Marines, un atacante suicida detonó una bomba cerca de su convoy. La explosión le cambió la vida para siempre. El impacto fue devastador. Tyler perdió su brazo izquierdo, gran parte de su rostro y su visión en un ojo. Fue sometido a más de 50 cirugías durante 19 meses en el Centro Médico del Ejército Brooke. El dolor físico era constante, el emocional aún más difícil de tratar. Tyler sufría lo que muchos en su condición enfrentan. Un trastorno de estrés postraumático severo, insomnio crónico, terrores nocturnos. Pero además de eso cargaba con algo más. Una presión mediática enorme de ser el ejemplo del veterano que lo superó todo. Durante su hospitalización, su prometida de secundaria, Rene Klein, estuvo a su lado. La pareja fue ampliamente cubierta por medios de comunicación que buscaron en su historia un símbolo de esperanza y resiliencia. Su boda fue transmitida en medios nacionales. La historia del soldado desfigurado y la novia fiel conmovió al país. Oprah los invitó a su programa y la revista People los nombró como una historia de amor verdadera. Pero tras las cámaras, la realidad era otra. Doene, aunque con buenas intenciones, comenzó a sufrir la presión de sostener un matrimonio basado más en deber que en compatibilidad emocional. Los fantasmas de la guerra, el rostro cambiado de Tyler y la constante expectativa pública fueron debilitando la relación. Lo amaba y me casé porque sentía que era lo correcto. Pero nada nos preparó para lo que era vivir con todo ese dolor. Él no era el mismo y yo tampoco. Años después, cuando Tyler fue encontrado sin vida, la pregunta no fue solo cómo, sino por qué. Su círculo cercano hablaba de una depresión persistente, de conflictos con el departamento de veteranos por su pensión y del deterioro emocional tras el divorcio con René. Aunque el dictamen oficial fue claro, muerte por intoxicación accidental, no todos estaban convencidos. No encontramos notas ni mensajes, pero él había dejado de responder llamadas. Su historial mostraba búsquedas en Internet sobre drogas mezcladas con alcohol. ¿Fue negligencia o fue rendición? El caso de Tyler Siegel no dejó sangre en las paredes ni huellas en la escena.
pero dejó cicatrices en la conciencia de una nación que lo aplaudió de pie y luego lo olvidó. La guerra que enfrentó afuera lo fue tan brutal como la que vivió dentro de sí mismo. ¿Fue el suicidio de un héroe o la consecuencia final de una promesa imposible de sostener? El país había llorado por Tyler Sigel, un héroe herido en combate, convertido en símbolo de fortaleza. Pero mientras los titulares hablaban de una sobredosis, en el fondo surgían nuevas dudas y silencios que no se podían ignorar. ¿Había algo más detrás de su muerte? ¿Alguien más? El matrimonio que todos aplaudieron y que pronto se desmoronó. Tyler y René se conocieron en la secundaria. Él era extrovertido, soñador, valiente. Ella dulce, comprometida, decidida. Cuando Tyler regresó de la guerra, desfigurado y con cicatrices internas que nadie podía imaginar, René le prometió que no importaba el aspecto, que estarían juntos. René me decía que era fuerte, que podía con todo, pero también me confesaba que a veces se le hacía muy duro. Las miradas, el cuidado constante, las noches sin dormir. Ella quería ser la mujer que todos esperaban que fuera, pero por dentro estaba agotada. En octubre de 2006 se casaron. Las cámaras de televisión estuvieron presentes. La historia del amor que lo superó todo fue vendida como un final feliz. Pero la vida no era una portada de revista. Tras el matrimonio, la presión fue aún mayor. La expectativa de una vida perfecta, la exposición mediática y el recuerdo constante del antes y el después. Tyler no era el mismo, pero tampoco lo era René. Y con el tiempo, todo empezó a romperse. ¿Una carta olvidada o evidencia silenciada? En enero de 2007, apenas unos meses después de casarse, Tyler y René se separaron. El divorcio fue silencioso, casi sin cobertura. Años después, tras la muerte de Tyler, la investigación sobre lo ocurrido dio un giro inesperado. En una revisión más detallada de los objetos personales de René, quien había estado ausente durante la primera parte del duelo, se halló una carta manuscrita dirigida a su mejor amiga con fecha del año 2008. En ella la joven expresaba pensamientos que nunca se imaginaron. Fragmento realista de la carta dramatizada. Sé que esto suena horrible, pero no puedo con su rostro, con su olor, con las miradas que nos dan en la calle. Lo amo, o al menos quiero hacerlo, pero a veces me cuesta hasta tocarlo. Me siento prisionera de una promesa que hice delante de todos, pero que ya no puedo sostener. El contenido no confirmaba ningún delito, pero mostraba un lado humano, crudo, y muy lejano a la imagen pública de fidelidad eterna que los medios difundieron. And marry him because of what he looked like. I married him because of who he is, and he's totally fantastic. Morfina en la cartera. Durante el levantamiento del cuerpo de Tyler, se encontraron rastros de alcohol y morfina en su sistema. El reporte toxicológico apuntó a una sobredosis accidental. Sin embargo, tiempo después, una cartera que había pertenecido a René fue entregada a las autoridades por un familiar distante. Dentro de la cartera había jeringas usadas, ampollas vacías de morfina líquida y un folleto del Departamento de Veteranos con instrucciones para la administración de medicamentos para el dolor crónico. Aquello no probaba nada, pero sembraba una inquietud difícil de ignorar. ¿Por qué tenía René morfina inyectable? ¿Estaba ayudando a Tyler o había otra razón? Nadie supo responder, y para ese momento ya no podíamos encontrarla para preguntarle. Tras el fallecimiento de Tyler, René Klein desapareció de la vida pública. Cerró sus redes sociales, se mudó sin dejar dirección conocida y durante meses no respondió a llamadas ni a medios. Muchos pensaron que era una forma de procesar el dolor. Otros creyeron que ocultaba algo. ¿Fue una reacción de culpa o de miedo? Recuerdo que una noche sacó cajas de su casa. Se fue sin despedirse. Todo parecía frío, como si ya no quisiera recordar nada de su vida anterior. El entorno de Tyler describía sus últimos meses como inestables.
Tenía altibajos emocionales, se frustraba por su apariencia y había tenido discusiones recientes por su pensión con el UAE. Pero los investigadores nunca cerraron del todo el expediente como un simple suicidio. Aunque no había pruebas concluyentes, la coincidencia entre la morfina hallada en su sistema y la que fue encontrada en la cartera de René provocó que el caso quedara abierto sin indicios criminales concluyentes. La guerra que marcó a Tyler le quitó más que su salud física, le robó su identidad, su amor y quizás su voluntad. Pero si no fue él quien decidió su final, entonces ¿quién lo hizo? ¿Fue René víctima de las expectativas que la devoraron? ¿O fue testigo y tal vez autora de un acto del que nadie quiere hablar? La carta encontrada y la morfina en su poder no la condenan, pero sí la rodean de dudas. Durante semanas la duda flotó como una sombra sobre la muerte de Tyler Siegel. ¿Había sido realmente una sobredosis accidental o había alguien más detrás del dolor silencioso que lo llevó al final? Pero mientras los titulares buscaban culpables, una verdad comenzó a abrirse paso, una verdad más humana, más profunda y quizás más triste. Cuando la policía localizó finalmente a René Klein, ella aceptó declarar de forma voluntaria. No tenía nada que ocultar. La carta encontrada, según explicó, era parte de un desahogo emocional escrito muchos años atrás, en medio de una crisis emocional que nunca compartió con nadie. No lo odiaba, lo amaba. Pero había noches en las que no podía más, y cuando escribí esa carta, solo quería desahogarme. Nunca pensé que algún día alguien más la leería. No lo abandoné. Me fui porque sentí que me estaba ahogando y creí que al alejarme, él encontraría paz. Los forenses confirmaron que las ampollas de morfina encontradas eran parte de un tratamiento que Tyler había recibido por dolor crónico y que había dejado olvidadas. La cartera, según testigos, fue embalada junto a otras pertenencias durante la mudanza tras su separación. René no había tocado nada en años. La evidencia, que en su momento pareció comprometedora, resultó ser parte de un pasado compartido, un pasado que ambos intentaron superar, pero que nunca desapareció. El caso de Tyler Siegel fue profundamente conmovedor. Todos pensábamos que alguien había acabado con su vida, pero cuando revisamos el cuerpo, era claro. Además, cuando su madre llegó a despedirse, compartió unas palabras que nos dejaron a todos en silencio. Siempre supe que este día llegaría. Tyler luchaba por seguir adelante, pero algunas batallas internas son invisibles y demasiado pesadas de cargar. Con el paso de los días, los investigadores lograron reconstruir los últimos meses de Tyler. Sus visitas al hospital se hicieron más frecuentes. Sus anotaciones personales, encontradas en una libreta de espiral en su habitación, reflejaban un descenso emocional constante. Extraño lo que era. Extraño tener un rostro. Extraño a René, aunque sé que hice que se fuera. Esto no es vida, es esperar cada día a que algo cambie, pero nada cambia. Los expertos en salud mental coinciden. Tyler no se quitó la vida en un acto repentino. Fue un proceso lento, silencioso y solitario. Uno que comenzó en Irak y nunca terminó. ¿Un crimen sin culpables? Cuando hablamos de víctimas de conflicto, pensamos en las balas y en las bombas. Pero la guerra que más cuesta ganar es la que se libra después, cuando todo parece volver a la normalidad, pero dentro de ti nada lo hace. René no fue culpable. El sistema tampoco lo fue, aunque falló en protegerlo emocionalmente. Quizás nadie cometió un crimen, pero si enamorarse de alguien marcado por el dolor fuera un crimen, este sería uno de los más complejos jamás contados. Tras su fallecimiento, Tyler Siegel fue recordado como un héroe. Su familia organizó una ceremonia privada en su ciudad natal, lejos de las cámaras. Su historia sirvió para abrir el debate sobre el estrés postraumático, las secuelas de la guerra y la necesidad urgente de brindar apoyo emocional real a los veteranos. Mi hijo peleó por su país, pero nadie lo preparó para la batalla que vino después. Esa fue la más larga y la que finalmente perdió. Esta historia no termina con un arresto, no termina con un juicio, termina con un vacío. Y con una lección. No todos los héroes mueren en combate. Algunos lo hacen mucho después, cuando ya nadie está mirando.
Este capítulo de Crímenes Imperfectos no busca señalar culpables, sino visibilizar que el dolor emocional puede ser tan destructivo como cualquier crimen. La salud mental, el amor y el trauma no siempre se ven, pero están ahí, y si no se abordan, pueden convertirse en una sentencia invisible. Lo que más duele es recordar que él lo dio todo por su país. Fue a la guerra, luchó con honor por su patria. Y al final, ¿qué recibió a cambio? Nada. Su propio país lo abandonó. Mientras su cuerpo y su mente pedían auxilio, él tenía que luchar otra vez. Pero esta vez no en el campo de batalla, sino en un hospital, rogando por atención, exigiendo la pensión que merecía. ¿Era justo que terminara así? ¿Era esto lo que merecía después de tanto sacrificio? Esto ha sido Crímenes Imperfectos, una producción exclusiva de Discovery Horror. Si quieres seguir explorando casos como este, búscanos en Facebook y YouTube como Discovery Horror. Recuerda, subimos nuevos vídeos casi todos los días. Suscríbete y conviértete en parte de nuestra comunidad para disfrutar de contenido exclusivo creado especialmente para nuestros seguidores. Porque nadie es invisible. Cuando el destino ya lo sabe todo.